Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Este es el naufragio de Pablo. Y había 276 personas y estaban a punto de morir todos. Permítame platicar con usted acerca de parte en tablas y parte en cosas de la nave. ¿Por qué parte en tablas? Porque la nave explotó. La nave se fue contra el acantilado, las piedras, los riscos, y las olas del mar abrieron la nave. Así que cuando de tu vida solamente queden añicos, ve a la playa, porque ahí está Jesús. Parte en tablas. Y ¿sabes una cosa? La tabla mejor es la del Calvario. Dice la palabra de Dios que vieron una playa. Allí está la seguridad. Ahí está la seguridad. Tierra firme, salvación. Nosotros tenemos nuestra seguridad y nuestra tierra firme y nuestra salvación en Jesucristo, en la playa. No te quedes en el mar. En el mar todo es inseguro, todo se hunde, todo se pierde, todo se hace añicos. Es una tormenta. ¿Por qué traemos esta tormenta de hace 2000 años a nuestro tiempo? Porque ahora estamos en una tormenta, pero espiritual. Ola tras ola de violencia, de maldad y de vicios. Ola tras ola que amenazan destruirnos. Dice la palabra de Dios que cortaron las anclas y largando las amarras del timón, se enfilaron hacia la playa. ¿Qué es lo que te estorba a ti? ¿Qué es lo que te hace retener? ¿Qué es lo que te detiene en las olas? ¿Qué es lo que te detiene en los problemas? ¿Qué es lo que te hace hundirte? Córtalo. Este es un buen momento para cortar y largar también las amarras del timón, los estorbos, córtalos y ve hacia Jesucristo. Pero dando en un lugar de 2 aguas, este es el rumbo correcto, 2 aguas, porque vamos hacia Jesús, pero nos encontramos con que de pronto una corriente nos jala hacia el mundo y otra corriente nos jala hacia Dios. Y cuando uno quiere buscar a Dios, se encuentra con estas 2 aguas. Una que nos quiere acercar a Dios y que es nuestro corazón necesitado. Y otra que es el mundo y que nos aleja de Dios. Y allí estamos en un toma y daca. Pero el problema es que vamos al rumbo correcto. Y luego dice la palabra de Dios que hicieron encallar la nave. Cuando uno se encuentra en la situación de querer buscar a Dios, de querer encontrarse con Dios, entonces sucede lo que tenía que suceder. Un estancamiento, porque ¿cómo es posible que yo quiera buscar a Dios y no pueda? Que yo quiera orar y no puedo. Que yo quiero leer la Escritura y no puedo. Porque hay una lucha entre la carne, nuestra carne, y el Espíritu, nuestro Espíritu, y Dios en medio. Queriendo darle la victoria a lo espiritual, nosotros, los de la raza caída, siempre buscamos el mal. Dudoso, desanimado, descontento, tentado. Y hay 2 aguas allí. Pero note usted, encallaron la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Si en ese momento de la lucha usted se queda inmóvil, ya dio un paso hacia atrás.
A veces la derrota no viene cuando uno camina hacia atrás, sino solamente estancarse, quedarse allí inmóvil, sin hacer nada. Decídase por Dios. Este es un buen momento para decidirse por Dios, porque la popa se abría con la violencia del mar. Nos habla de una derrota total, inminente, de una derrota y todo contra ti. Amenaza, destrucción. ¿Qué es lo que está pasando ahora con nuestro mundo? Está inmóvil y está a punto de reventarse en medio de las olas. No permitas que el mundo te destruya a ti y a tu familia. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, dice la palabra de Dios, para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primeros y saliesen a tierra. Este centurión se parece a Jesucristo, porque él quería salvar a Pablo, pero Jesucristo quiere salvarte a ti y a todo el mundo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que este centurión era sombra de Jesucristo al querer salvar a uno, pero Jesucristo vino a dar vida por todos. Y el centurión se parece en que quiere salvar a Pablo, pero Cristo se parece en que quiere salvarte a ti ahora. Y los demás parten tablas y parten cosas de la nave, todos se salvaron saliendo a tierra. Bueno, todos se salvaron por causa de que en medio de que la tormenta, en medio del problema, en medio de las olas, en medio de un gran problema para los 276 personas que están allí, explotó la nave. La nave se hizo trizas. Y si usted se acerca ahora conmigo y me dice, predicador, mi matrimonio se destruyó, yo te diría, ve en una tabla que se llama la cruz de Jesucristo, y allí entre las brumas, en la playa, está Él esperándote. En partes de tu vida, pero está esperándote al final. En medio de las brumas y de las olas y de la tormenta, y sigue lloviendo y sigue atacándote el mundo, pero ve en parte de tu vida. Y si te quedan 3 alientos, con esos 3 alientos ve a Jesucristo. Y si te queda solamente un suspiro, ve a Jesucristo. Y tú dirás, ¿sabes que mi juventud se destruyó? Y yo te diré, te quedan 3 alientos, ve a Jesucristo. Y a lo mejor usted dirá, ¿sabes que yo soy madre soltera y me abandonó mi esposo con 2 o 3 niños? Está bien, ¿te queda un suspiro? Todavía tienes vida para hablar con Él. Está allí en la playa y se llama Jesucristo. Y quizá usted dirá, mi economía se destruyó, mi salud se destruyó. Y todos diremos a una voz los problemas que tenemos. Pero Cristo está todavía allí en la playa, mientras que todo el mundo se hunde y se hundirá y se perderá. Pero lo hará sin nosotros, porque nosotros nadaremos hacia la playa donde está Jesucristo. Permítame decirle que hay corazones quebrantados, hogares quebrantados, salud quebrantada, sueños quebrantados, pensamientos quebrantados, promesas quebrantadas, votos quebrados, el espíritu quebrantado, pero Él está todavía ahí en la playa esperando. Hace 12 años, cerca del 2000, el Kursk, un submarino nuclear, se hundió, tuvo un problema y se reventó algo en la maquinaria y se empezó a hundir. Iban más de 100 pasajeros allí, oficiales y de diferente rango, pero la mayoría eran jóvenes. Y cuando estaba a 8 kilómetros en el lecho marino, ellos se comunicaron hacia arriba y al hablar con el presidente ruso le preguntaron alrededor sus novias y sus esposas o sus padres y sus amigos, una pregunta que es incontestable. Señor presidente, ¿hay esperanza? Y él, presionando el botón rojo, dijo, no hay esperanza. Así que cortaron la comunicación y aquellos jóvenes abajo del mar murieron.
con 8 toneladas de agua encima de ellos por pulgada cuadrada. Así que ellos estaban allí muriendo y no hubo esperanza para ellos. ¿Hay esperanza, señor presidente? La respuesta es no, no hay esperanza. Y si nosotros le preguntamos a nuestros presidentes y sabios, y que ellos estudiaron en Harvard o en Oxford, ellos estudiaron en Lumumba, y estudiaron en las grandes universidades de nuestro mundo, y saben cómo hacer flotar el barco de la humanidad. Pero si les preguntamos ahora, sean sinceros con nosotros, ¿hay esperanza de que nuestra hija camine a 2 cuadras para traer el pan a la casa? ¿Hay esperanza para que nuestro hijo vaya a la escuela a 3 cuadras? Y ellos nos dirán, no, no hay esperanza. Si son sinceros, nos dirán la verdad. No hay esperanza, este mundo cada vez irá de mal en peor. Pero si nos acercamos a Jesucristo, nadando como podamos hacia la playa, rumbo a donde está Él, esperándonos con los brazos abiertos, en medio de lo brumoso de este mundo. Y si le preguntamos, mirando sus ojos, ¿hay esperanza, Señor Jesucristo? ¿Hay esperanza? Y Él nos dirá, sí. Sí hay esperanza. En los hombres no hay esperanza, pero en Jesucristo sí hay esperanza. Para tus sentimientos, para tu matrimonio con problemas, sí hay esperanza. Para la economía que se quebró y para la madre soltera, sí hay esperanza. Ve en partes de lo que queda de los añicos de tu vida a donde está Él y encuéntralo, y Él te recibirá con los brazos abiertos. Porque en Jesucristo sí hay esperanza. Padre, gracias por esta oportunidad que me das de decirle a todos los que vean esta transmisión lo siguiente: en Jesucristo sí hay esperanza. Gracias, Señor Jesús. Bendice a mis oyentes, bendice a cada uno de los que ven ahora esta transmisión. Y ¿sabes una cosa, mi Señor? Dales un premio. Un toque de tu mano, ministralos con tu espíritu en el nombre de Jesús.